Hola amigos de Melody Dice, hoy les voy a contar una historia que estará por los cielos. Acompáñenme. Y ahora que ya estoy en las alturas, les voy a contar la historia del elder Dieter Friedrich Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles. Él nació un 6 de noviembre de 1940 en Ostrava, Checoslovaquia. Cuando él era muy pequeño, su padre Karl Uchtdorf fue reclutado para la guerra en Alemania. Entonces su madre se quedó a cargo de toda la familia y trató de sacarlos adelante. Esto los llevó a mudarse de ciudad a Zwickau, Alemania. A Dieter desde pequeño le encantaban los aviones. Él recuerda que desde que era muy chiquito, recuerden que había guerra en ese momento, él veía los aviones de combate justo arriba de su cabeza y sentía miedo. Su mamá en ese momento dice que los estaba llevando a refugios y él sentía temor. Sin embargo, siempre le fascinaron los aviones. Sin duda para la familia ese tiempo en Zwickau era algo difícil, pero tuvieron una gran bendición durante su estancia ahí y fue que ellos conocieron el Evangelio de Jesucristo. Y les voy a contar la historia porque es muy interesante de cómo lo conocieron. Dice que la abuela del elder Uchtdorf una vez estaba haciendo una fila en donde les iban a dar alimentos. Y cuando ella estaba ahí, se acercó a ella una señora ya grande de edad, dice que tenía el cabello canoso, pero era muy amable, y la invitó a un servicio sacramental ahí en esa ciudad. Entonces, la abuela del elder Uchtdorf, sus padres y toda la familia asistieron a la capilla, y dice que ellos se sintieron súper edificados por el Espíritu, los himnos tocaron su corazón. Y la abuela del elder Uchtdorf, sus padres y los 3 hermanos de Dieter F. Uchtdorf se bautizaron. Él no lo pudo hacer en ese momento porque solo tenía 6 años, así que tuvo que esperar 2 años para poder bautizarse. Él fue un joven trabajador. Desde los 11 años, él trabajaba en el pequeño negocio de sus padres. Él iba en una bicicleta y llevaba un remolque detrás de él en donde recogía y entregaba ropa. Como todo niño, él deseaba tener una bicicleta, dice, elegante, de color rojo, deportiva. Sin embargo, durante todos esos años, él tuvo una bicicleta negra, dice que muy pesada, en donde trabajaba todas las tardes. Después de la guerra, ellos pudieron juntarse otra vez como familia y por segunda vez en 7 años ellos tuvieron que mudarse. Debido a todos los problemas políticos que había en ese momento, tuvieron que abandonar todo lo que tenían y huir a Frankfurt, Alemania Occidental. Durante su juventud, él seguía con su pasión por los aviones. A los 14 años dice que él iba más o menos frecuente al aeropuerto en Frankfurt y algunas ocasiones lo dejaban entrar, incluso subir al avión y entrar a la cabina de mando, y él soñaba con el día en que pudiera pilotear un avión y ser libre por los cielos. Nunca imaginó que con el tiempo llegaría a dominar cómo manipular una docena de importantes tipos de aviones. Además, no se imaginó que llegaría a ser el piloto comercial, quizás el más reconocido y honrado que pasara por las puertas del mismo aeropuerto que ahora visitaba como un jovencito. A la edad de 18 años, él comenzó a estudiar ingeniería mecánica. Después estudió administración de empresas, tal vez eso no lo sabíamos, en Colonia, Alemania, y culminó sus estudios en Lausana, Suiza, graduándose con una maestría en administración de negocios. El elder Uchtdorf está casado con Harriet Reich, a quien conoció desde muy joven. Él recuerda que un domingo normal en la capilla llegaron los misioneros y llegó una mamá con 2 hijas. Y él pensó, wow, los misioneros están haciendo un muy buen trabajo. Él dice que se enamoró de Harriet desde la primera vez que la vio. Ellos continuaron conociéndose y tratándose y se sellaron el 14 de diciembre de 1962 en el templo de Berna, Suiza. Ellos tuvieron 2 hijos, Ange y Guido.
Su carrera comenzó con una educación en ingeniería a los 18 años, seguida de 6 años en las Fuerzas Aéreas Alemanas. Entonces, en una relación mutua entre los gobiernos de Alemania y los Estados Unidos, entró a una escuela de capacitación para pilotos de combate en Big Spring, Texas, donde como alemán también consiguió las alas de las Fuerzas Aéreas Americanas. Durante su tiempo en Big Spring, en Texas, él ayudó a edificar un centro de reuniones para la rama de ese lugar. Fue algo muy especial para él y aparte era un estudiante súper destacado. Fíjense que de los estudios que estuvo haciendo ahí, él ganó el trofeo del comandante codiciado porque tenía el mejor promedio de su clase, lo que le condujo a ser piloto de combate en el oeste de Alemania, dejando dicho puesto en 1965 para unirse a Lufthansa Airlines. En 1970, a la edad de 29 años, alcanzó el puesto de capitán en Lufthansa, algo que le habían dicho que podría alcanzar pero en una edad muy avanzada. También llegó a ser gerente de la flota de 737 en 1972. Fue nombrado en 1975 como jefe de la nueva escuela de formación de Lufthansa Arizona. Luego, en 1980 fue nombrado piloto de la cabeza principal de la tripulación de cabina y luego vicepresidente senior de operaciones de vuelo en 1982. Salió de Lufthansa en 1996, 2 años después de ser llamado al Quórum de los 70. Durante este tiempo, el Elder Uchtdorf sirvió en diferentes llamamientos. Fue presidente de Staka en Frankfurt, Alemania. Después fue presidente de Staka en Mannheim, Alemania. Y después fue llamado al segundo Quórum de los 70 en 1994. El 7 de abril de 1996 fue llamado al primer Quórum de los 70. El 2 de octubre del 2004, Dieter F. Uchtdorf fue llamado al Quórum de los 12 Apóstoles por el entonces presidente de la Iglesia, Gordon B. Hinckley. Hasta ese momento, el Elder Uchtdorf había vivido en Alemania. Actualmente vive en los Estados Unidos. La probabilidad matemática de que un niño nacido en Checoslovaquia, de una familia conversa, sobreviviera una niñez tan dificultosa y una vida de tanto riesgo, y que luego se le llamara a servir en la primera presidencia es muy poco probable. Pero como dijo el presidente Nelson, el Señor conocía y amaba a ese hombre especial desde antes de la formación del mundo. Sí, él ha sido preordenado para sus deberes como líder en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me impresiona conocer la historia del Elder Dieter F. Uchtdorf y quiero que sepan que él fue el primer apóstol llamado en el siglo XXI, el 11º apóstol nacido fuera de los Estados Unidos y el primer apóstol alemán.